Me llamo Álvaro Méndez. Hoy tengo 57 años y vivo en un pueblo costero donde el mar nunca está en silencio, ni siquiera de noche. He contado muchas historias a lo largo de mi vida, pero esta nunca la dije en voz alta. No porque no quiera, sino porque nunca supe cómo explicarla sin que sonara absurda. Esto ocurrió en 1999, cuando yo tenía 31 años. En ese entonces, el mar no era un misterio para mí. Era mi rutina, mi trabajo, mi forma de ganarme la vida. No era científico, ni militar, ni explorador profesional. Simplemente era un hombre común que pasaba más tiempo en el agua que en tierra firme. Vivía prácticamente en un barco pequeño, viejo, con más remiendos que pintura original. Hacía trabajos de mantenimiento submarino, revisaba redes de pesca, buscaba equipos perdidos y, cuando podía, exploraba el fondo por pura curiosidad. El mar era distinto en los 90. Menos cámaras, menos sensores, menos gente mirando todo el tiempo. Ese día no amaneció diferente. El cielo estaba nublado, el viento tranquilo. Nada en el aire anunciaba que algo fuera a salirse de lo normal. Me levanté temprano, tomé café fuerte, revisé el motor y salí como tantas otras veces. No iba lejos. Solo a una zona rocosa que ya conocía bien. No estaba buscando nada especial. No esperaba encontrar nada. Y eso es importante decirlo, porque muchas personas creen que estas cosas le pasan a quienes las buscan. Yo no buscaba nada. Solo hacía mi trabajo. Durante años guardé silencio porque pensé que, si lo contaba, lo convertiría en algo que no entendía. Y hay cosas que es mejor dejar como están. Pero ahora, con drones modernos, cámaras perfectas y gente bajando al fondo del mar desde sus casas, siento que ya no importa tanto si me creen o no. Yo sé lo que vi. En 1999, los drones submarinos no eran como ahora. El mío era grande, torpe, conectado por un cable grueso que parecía una cuerda umbilical. La imagen era borrosa, con colores apagados y mucho ruido. Si la luz fallaba, no veías nada. Y si el cable se enredaba, perdías el equipo. Lo había conseguido de segunda mano, arreglado con piezas que no siempre coincidían entre sí. No lo usaba para grabar documentales ni para descubrir especies nuevas. Lo usaba para ver, nada más. Para revisar redes atrapadas entre rocas, inspeccionar grietas profundas, asegurarme de que no hubiera problemas bajo el agua. Ese día lo bajé sin pensar demasiado. El mar estaba tranquilo, la corriente estable. Todo parecía normal. Encendí la cámara y vi lo de siempre, arena, algas, peces pequeños entrando y saliendo del encuadre. El sonido del motor del dron era constante, casi hipnótico. Manejaba el control con una sola mano mientras fumaba con la otra. Así de rutinario era todo. Moví el dron hacia una zona donde el fondo descendía un poco más de lo habitual. No era profundo, pero sí regular. Había cuevas pequeñas entre las rocas, grietas estrechas donde a veces se escondían peces grandes o langostas. Nada fuera de lo común. La luz del dron iluminaba solo unos pocos metros delante. Más allá de eso, todo era oscuridad. Siempre lo había sido. No me daba miedo. El mar, cuando lo conoces, deja de intimidarte. Recuerdo pensar que quizá encontraría una red vieja o algún ancla perdida. Bajé un poco más el dron, ajusté el ángulo de la cámara y lo acerqué a una abertura oscura entre dos formaciones rocosas. Fue entonces cuando noté algo raro. No vi nada extraño todavía, pero faltaba algo. No había peces. Ni siquiera los pequeños. El fondo parecía vacío, como si algo los hubiera ahuyentado minutos antes. Aún así, no le di importancia. El mar es impredecible. Moví el dron un poco más cerca de la entrada de la cueva. Y ahí fue cuando todo empezó. Pero eso ya pertenece a la siguiente parte de la historia. La entrada de la cueva no era grande. Desde la superficie, nadie habría imaginado que existía algo allí abajo. No había marcas especiales, ni boyas, ni señales de peligro. Solo un grupo de rocas antiguas, erosionadas por décadas, quizás siglos, de corrientes constantes. Yo ya había pasado por esa zona otras veces, pero nunca había metido el dron tan adentro. No porque tuviera miedo, sino porque no había motivo. Las cuevas submarinas son lugares incómodos, el cable se puede enganchar, la visibilidad es mala y cualquier error se paga caro. Aún así,
ese día sentí una curiosidad extraña. No intensa, no obsesiva, más bien una incomodidad leve, como cuando sabes que olvidaste algo, pero no recuerdas qué. La cámara del dron mostraba paredes de roca cubiertas de algas oscuras. Algunas parecían moverse con la corriente, otras estaban completamente quietas, como si fueran parte de la piedra. El agua se volvía más densa visualmente. No es algo fácil de explicar, pero la imagen se sentía más pesada. Avancé despacio. La luz del dron apenas alcanzaba unos metros dentro de la abertura. Más allá, todo era negro. No un negro limpio, sino un negro irregular, como si la oscuridad tuviera profundidad propia. Ajusté el foco, pero no mejoró mucho. Las cuevas siempre absorben la luz. Recuerdo pensar que el lugar parecía demasiado intacto. No había basura, ni restos de redes, ni señales humanas. En esa época ya era raro encontrar zonas así. Incluso los lugares más remotos tenían algo, una lata oxidada, un anzuelo, una cuerda vieja. Allí no había nada. El silencio también me llamó la atención. Normalmente, incluso bajo el agua, siempre hay movimiento. Peces pequeños, sombras rápidas, reflejos. Pero en la pantalla no pasaba nada. Era como si el lugar estuviera, esperando. No me gustó esa sensación. Pensé en retirar el dron, pero ya lo había acercado lo suficiente como para querer solo un poco más. Ese pensamiento ha metido a muchos hombres en problemas, y yo no fui la excepción. Deslicé el dron hacia el lateral de la cueva, siguiendo la pared. La roca tenía marcas profundas, como arañazos antiguos, irregulares. No parecían recientes, pero tampoco naturales. No eran líneas limpias, sino surcos torcidos, superpuestos, como si algo hubiera pasado por allí muchas veces. Intenté convencerme de que eran corrientes, o rocas golpeándose durante tormentas. El mar hace cosas extrañas. Siempre lo ha hecho. Pero aún así, mi mano se tensó sobre el control. Había una sensación clara de espacio ocupado. Como cuando entras a una habitación vacía, pero sabes que alguien estuvo allí hace poco. El agua parecía más fría, aunque eso era imposible a esa profundidad tan baja. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, aunque no tenía sentido hacerlo. El dron se detuvo frente a la entrada principal de la cueva. Allí, justo en el límite entre la luz y la oscuridad, noté un movimiento mínimo. Tan leve que dudé de haberlo visto. No fue una forma clara, ni una silueta definida. Solo un cambio en la sombra, como si algo hubiera pasado lentamente frente a la cámara. Me incliné hacia la pantalla, entrecerrando los ojos. Debe ser una corriente, murmuré para mí mismo. Pero el agua estaba quieta. Demasiado quieta. Moví el dron unos centímetros más adelante, y entonces la oscuridad me devolvió la mirada. Y ahí fue cuando supe que ya no estaba solo. En el momento en que moví el dron un poco más hacia el interior, sentí una presión extraña en el pecho. No era miedo todavía. Era más bien una advertencia silenciosa, como cuando tu cuerpo reacciona antes de que tu mente entienda por qué. La imagen en la pantalla tembló levemente. Pensé que el cable se había tensado, pero al mirar mis manos vi que estaba todo estable. El dron flotaba inmóvil frente a la boca de la cueva, y sin embargo, la cámara parecía vibrar, como si algo en el agua estuviera alterando su equilibrio. Ajusté el ángulo. La luz barrió lentamente la entrada. Fue entonces cuando noté que la oscuridad no era uniforme. Había capas. Zonas más negras que otras. Y entre esas capas, algo se desplazó con lentitud, sin producir ningún tipo de turbulencia visible. No parecía un pez. No se movía como un animal marino común. No había movimientos bruscos, ni coletazos, ni reflejos rápidos. Era un desplazamiento controlado, pesado, casi cuidadoso. Tragué saliva. Me acerqué más a la pantalla, como si eso fuera a ayudarme a entender lo que estaba viendo. El dron avanzó apenas unos centímetros, y la luz reveló una parte de la pared interna de la cueva, y algo más. Al principio pensé que era una formación rocosa extraña. Una protuberancia cubierta de algas pálidas. Pero luego esa roca se contrajo ligeramente. No de golpe. No de forma violenta. Solo lo suficiente para demostrar que estaba viva. El corazón empezó a latirme más rápido. La textura no encajaba con nada que yo hubiera visto antes.
No era piel de pez, ni de mamífero marino. Era irregular, con zonas lisas y otras marcadas por cicatrices o pliegues profundos. La luz del dron la hacía parecer enfermiza, casi translúcida. Y entonces ocurrió lo peor. Un ojo se abrió. No se movió rápido. No se lanzó hacia la cámara. Simplemente se abrió, como si hubiera estado cerrado todo ese tiempo, esperando. El ojo no reflejaba la luz como lo haría el de un pez. Era opaco, apagado, con una pupila mal definida, demasiado grande. Ese ojo me estaba mirando. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Mis manos empezaron a sudar, y por primera vez desde que bajé el dron pensé seriamente en subirlo de inmediato. Pero no lo hice. No todavía. La criatura, porque ya no podía llamarla de otra manera, no avanzó. No retrocedió. Se quedó allí, observando el dron con una atención que no parecía curiosidad, sino evaluación. Como si estuviera decidiendo qué hacer. La luz del dron reveló entonces una parte de un rostro. No completamente, solo un perfil incompleto. Tenía rasgos que recordaban vagamente a los humanos, pero mal colocados. La boca estaba más abajo de lo normal. La mandíbula era rígida, demasiado larga. No había expresión, pero sí tensión. No era hermosa. No era majestuosa. Era incorrecta. En ese instante entendí algo importante, no quería ser vista. El ojo parpadeó, lento, pesado. Y detrás de ella, en la oscuridad más profunda de la cueva, algo más se movió. Más pequeño. Más débil. No uno. Varios. La criatura reaccionó de inmediato. Su cuerpo se tensó, y por primera vez vi algo parecido al miedo cruzar su rostro. No hacia mí exactamente, sino hacia la luz del dron. Había cometido un error. Y ella lo sabía. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando. La mente hace trucos extraños cuando algo no encaja con lo que uno cree posible. Pero el movimiento detrás de ella volvió a repetirse, más claro esta vez, más cercano a la luz. No era una sombra. Eran formas. Pequeñas. El dron permanecía inmóvil, flotando como si también dudara de seguir adelante. La criatura adulta giró ligeramente el cuerpo, colocándose entre la cámara y lo que había detrás. Ese gesto fue lo que terminó de romper cualquier duda que me quedara. Estaba protegiendo algo. Ajusté el zoom con manos temblorosas. La imagen empeoró, como siempre ocurría con ese equipo viejo, pero aún así fue suficiente. Detrás de ella, pegados a la pared interna de la cueva, había al menos 3 figuras más pequeñas. No se movían como peces. No se movían como humanos. Se aferraban a la roca con extremidades delgadas, demasiado largas para sus cuerpos. Sus movimientos eran torpes, descoordinados, como si aún no dominaran del todo su propio peso. Uno de ellos soltó la pared por un segundo y volvió a agarrarse con desesperación. Entonces lo vi claramente. Eran niños. No niños humanos, pero tampoco simples crías de animal. Tenían cabezas grandes en proporción al cuerpo, piel pálida, casi grisácea, con manchas más oscuras en el cuello y la espalda. Sus ojos reflejaban la luz del dron de manera irregular, como si aún no estuvieran acostumbrados a ella. Uno de ellos emitió un sonido bajo. No un grito. No un chillido. Era más bien un gemido húmedo, contenido. Como si supiera que no debía hacer ruido. Ese sonido fue suficiente. La criatura adulta reaccionó de inmediato. Su cuerpo se movió con una rapidez que no había mostrado antes. Se giró completamente hacia los pequeños, extendiendo los brazos de una forma brusca pero calculada. Los tomó uno por uno, acercándolos contra su torso. No había ternura en el gesto. Había urgencia. Sus ojos volvieron hacia el dron, y esta vez no había duda alguna en su expresión. Era miedo puro. Un miedo antiguo, aprendido. Como el de un animal que sabe exactamente lo que ocurre cuando los humanos miran demasiado. Comprendí algo que me heló la sangre. Ella no me veía como una amenaza directa. Me veía como un testigo. Y eso era peor. Uno de los pequeños, el más cercano a la entrada de la cueva, giró la cabeza y miró directamente a la cámara. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos estaban completamente abiertos, sin parpadear. No había curiosidad.
Solo confusión y algo parecido al reconocimiento. Como si supiera que yo no debía estar allí. La criatura adulta emitió entonces un sonido grave, profundo, que sentí incluso a través del casco del dron. No era un rugido. Era una vibración, baja y prolongada, que hizo que la imagen temblara ligeramente. Y en ese instante, lo entendí todo. La luz. El ruido del motor. El cable. Para ella, el dron no era una máquina. Era un depredador desconocido. Sin pensarlo, dio un paso atrás, arrastrando a los pequeños con ella. Sus cuerpos se golpearon contra la roca, pero no lo soltó. Uno de ellos intentó resistirse, estirando el brazo hacia la pared, pero ella lo sujetó con más fuerza. La cueva, que ya era oscura, parecía cerrarse sobre ellos. Yo seguía sin mover el dron. No por valentía, sino porque estaba paralizado. Sabía que estaba presenciando algo que no debía haber visto jamás. Y ella lo sabía también. Cuando sus ojos se fijaron en la luz del dron, todo cambió. No hubo gritos, no hubo ataques, solo un cambio inmediato en su postura, tenso y calculado. Sus hombros se encogieron, como si intentara hacerse más pequeña sin dejar de proteger a los pequeños. Su respiración se volvió más rápida, aunque apenas podía percibirse a través de la imagen borrosa de la cámara. El corazón me latía con fuerza. Sentí un frío recorrer mi espalda mientras observaba cómo evaluaba cada movimiento del dron. No era curiosidad. No estaba observándome como quien observa un objeto extraño, estaba midiendo el peligro real. Cada giro del cable, cada reflejo de la luz parecía amenazarla. Sin previo aviso, la criatura extendió los brazos hacia los pequeños y los apretó contra su torso. Sus movimientos eran rápidos y exactos, sin que ninguno de los niños se lastimara, aunque sus cuerpos se golpeaban contra las rocas. Era la combinación perfecta de fuerza y control, como si llevara toda su vida protegiendo a sus hijos de lo inesperado. Uno de los pequeños se deslizó un poco hacia adelante, buscando quizá mirar la cámara, y ella reaccionó de inmediato. Su mano, grande y húmeda, lo agarró con firmeza y lo pegó de nuevo a su lado. Sus ojos brillaban con una luz extraña, como si estuviera evaluando la moral de aquel extraño objeto que nos separaba. Pude ver cada detalle de su rostro, aunque fuera por unos segundos. La piel húmeda, llena de pliegues y cicatrices que reflejaban años de vida dura en ese ambiente hostil. La boca no estaba abierta para sonreír ni para gritar, sino ligeramente torcida, en tensión. Sus dientes no eran perfectos, más bien irregulares y puntiagudos. No era hermosa. No era encantadora. Era terriblemente real, y el miedo la hacía aún más humana. Entonces la decisión fue rápida, inevitable. Sin apartar los ojos del dron, comenzó a retroceder hacia la cueva, arrastrando a los pequeños con ella. Sus movimientos eran fluidos, pero desesperados, cada gesto calculado para mantenerlos seguros y alejados de la luz que los había descubierto. Los niños se aferraban a su cuerpo, algunos intentando mirar atrás, otros escondiéndose contra su pecho. Sentí un nudo en el estómago. Mi primer impulso fue retirar el dron de inmediato, pero mis manos estaban rígidas, como si no pudiera hacerlo. La adrenalina me mantenía pegado al control. Sabía que, si avanzaba más, cruzaría una línea invisible, algo que no debía presenciar. A medida que se adentraba más en la cueva, su figura se mezclaba con la oscuridad. Sus ojos me miraban una última vez, cargados de advertencia y temor. No había odio, ni amenaza de ataque, solo una súplica silenciosa, no vengas más cerca. El dron seguía captando la luz que iluminaba su espalda mojada y sus brazos protectores. Cada movimiento era medido, cada paso calculado, mientras la profundidad de la cueva parecía tragarla poco a poco. La respiración de los niños se escuchaba apenas en la interferencia del sonido del dron, pequeña, rápida, asustada. Y entonces, desaparecieron. La cueva los engulló y la luz del dron ya no rebotaba en su piel. Solo quedaba la penumbra, inquietante, y la sensación de que acababa de presenciar algo que no estaba destinado a ser visto por ojos humanos. Mis manos temblaban mientras retrocedía el dron, sacándolo de la cueva. La realidad volvió lentamente, con el sonido del motor y el agua moviéndose a su ritmo normal, pero yo sabía que nada volvería a ser lo mismo. Nunca había visto algo tan extraño, horrible y real al mismo tiempo. Y en ese momento, comprendí que el mar guarda secretos que los humanos no estamos preparados para mirar. No podía apartar los ojos del monitor.
Cada movimiento de la criatura era un recordatorio de que lo que estaba viendo no era un espectáculo, ni un mito, ni un error de la luz. Ella sabía exactamente qué hacer. Cada paso hacia la cueva era medido, rápido, y cargado de urgencia. Tomó a los pequeños uno por uno, sosteniéndolos contra su pecho y su abdomen con fuerza, pero sin lastimarlos. Sus cuerpos golpeaban contra las paredes irregulares de roca mientras ella los arrastraba hacia la oscuridad, y aún así parecía completamente controlada. No gritaban. No lloraban. Solo se aferraban a ella, confiando en un instinto que yo no podía comprender. Uno de los niños, más grande que los otros, trató de soltarse y mirar hacia la cámara una vez más. La madre reaccionó de inmediato, colocando su mano sobre la cabeza del pequeño, presionándolo contra su hombro. En ese instante, supe que no se trataba de maldad, ni de violencia gratuita. Solo protección absoluta. El dron captó su figura apenas unos segundos más mientras se adentraban en la cueva. La luz que reflejaba sobre su piel mojada mostraba un cuerpo humanoide pero distorsionado, brazos demasiado largos, articulaciones que no parecían encajar, y cicatrices que hablaban de años de vida dura en el fondo del mar. No era majestuosa. No era hermosa. Era horrible y real, y el miedo en sus ojos la hacía aún más humana. Mi respiración se aceleró. Sabía que si la luz seguía iluminando la cueva, la descubriría completamente, y no estaba seguro de qué haría. Retrocedí lentamente el dron, pero no lo retiré del todo, quería asegurarme de que los pequeños estuvieran bien, que ella no los lastimara en su huida. Con cada metro que avanzaba hacia el interior, la criatura se hacía más pequeña en la pantalla, hasta que apenas pude distinguir las formas de los niños acurrucados contra su pecho. Finalmente, desaparecieron en la penumbra total. La cueva los engulló por completo, y la luz del dron ya no reflejaba su piel. El silencio que quedó después fue más pesado que cualquier ruido. No había burbujas, ni corrientes visibles, ni movimiento alguno. Solo la sensación de que algo realmente antiguo y temible acababa de escapar de mi vista. Mis manos temblaban mientras retrocedía lentamente el dron fuera de la cueva. Cada cable tensándose bajo el agua me hacía recordar lo cerca que había estado de lo que jamás debía ver. El motor del dron zumbaba como un recordatorio mecánico de que yo era solo un espectador. Miré la pantalla mientras la entrada de la cueva quedaba a la distancia, cubierta por sombras y algas que se mecían con la corriente. Nada. Absolutamente nada. Ni un movimiento, ni un parpadeo, ni un reflejo de ojos. Solo la oscuridad absoluta. Me quité los guantes y me apoyé en la barandilla del barco. El corazón me latía con fuerza. La adrenalina todavía corría por mis venas, pero también algo más, una mezcla de respeto, miedo y culpabilidad. Había presenciado algo que no debía. Algo que el océano había protegido durante siglos, y que yo había descubierto por pura curiosidad. No conté a nadie lo que vi. No tenía sentido. Nadie lo creería. La grabación estaba borrosa, demasiado oscura, demasiado incompleta. Solo yo sabía lo que realmente había ocurrido. Cada vez que pienso en ese momento, siento todavía esa presión en el pecho, ese frío en la espalda, y ese saber absoluto de que el mar guarda secretos que los humanos no estamos destinados a ver. Todavía recuerdo sus ojos. La desesperación contenida, el miedo primitivo, y la urgencia de proteger a sus hijos. No eran ataques. No eran monstruos. Eran madres, igual que cualquiera de nosotros, haciendo lo que tenían que hacer para sobrevivir y proteger a los suyos. Nunca volví a acercar el dron a esa zona. Nunca más intenté mirar dentro de esa cueva. Y todavía, más de 20 años después, cuando la luz de la pantalla moderna ilumina las aguas profundas, pienso en ellos, y me pregunto si alguna vez volverán a ver la luz del sol. El océano es inmenso. Y algunas cosas, simplemente, no deben ser descubiertas. No podía dejar que el dron permaneciera más tiempo cerca de la cueva. Cada segundo que la luz iluminaba la entrada era un riesgo demasiado grande. Con manos temblorosas, empecé a tirar lentamente del cable, retrocediendo el equipo hacia la superficie. Cada metro parecía eterno, cada movimiento del dron enviaba ondas por el agua, y yo temía que ella lo sintiera y reaccionara de forma violenta. Mientras el dron se alejaba, trataba de grabar todo, pero la señal era irregular. La imagen se llenaba de distorsión, de sombras que se movían más rápido de lo que la luz podía captarlas. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que, por un instante,
Podría haber visto algo que la criatura no quería que nadie viera. Finalmente, el dron llegó a una zona segura. No muy lejos, pero suficiente como para que la cueva quedara completamente fuera del alcance de la luz. Apagué el equipo y lo dejé flotar, sin atreverme a bajar la mano. Durante minutos solo me quedé mirando el agua, en silencio absoluto, escuchando el murmullo de la marea y sintiendo que algo antiguo y peligroso me observaba desde el fondo.